Y en el caso de los glioblastomas, de este cáncer cerebral, Ujú. ¿qué observáis en cuanto a las marcas epigenéticas? Bueno, ¿Se lo que pasa, se sí, lo que pasa acentúan, en se todos los... suprimen? Claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Mecanismos epigenéticos hay muchos. Normalmente, igual para los oyentes es más fácil. Un mecanismo epigenético, por ejemplo, se denomina la metilación del ADN. La metilación del Ujú. ADN es la adición de unos grupos químicos llamados CH3 a las citosinas. Eso ya es un mecanismo en sí, pero la adición, por ejemplo, de otros grupos químicos podemos considerarlo otro mecanismo diferente. Entonces, lo que pasa en cáncer es lo que pasa, lo que un poco se puede prever que pase en muchas enfermedades, que es algo que va bien, no va tan bien. Es decir, que los mecanismos epigenéticos se encuentran totalmente desregulados en cáncer. Entonces, ¿por qué nuestro interés en el glioblastoma? Bueno, el glioblastoma multiforme es un tumor cerebral muy agresivo. Afecta a muchos, bueno, sobre todo a adultos y su esperanza de vida cuando te lo diagnostican suele ser de un año si llegas. Y el tratamiento apenas mejora, bueno, tu pronóstico. Entonces, lo que hemos visto es que el componente epigenético de estos tumores se encuentra muy diferente, es muy desregulado. Entonces, creemos que si podemos conocer un poco en qué punto esos mecanismos epigenéticos están funcionando mal, podemos adelantarnos un poco Ujú. a lo que ocurre. También es verdad que mi tesis, por ejemplo, se centra un poco en que dentro del glioblastoma multiforme, con la medicina de precisión, como ocurre en otros tumores, ya no hay un glioblastoma, hay cientos, miles de Ya, glioblastomas. Y claro. son todos epigenéticamente diferentes. Entonces estamos ahí un poco viendo las diferencias entre un subtipo u otro y ver cómo, qué genes están más afectados en uno y otro para ayudar a los pacientes y crear como una terapia más dirigida. Es un poco así en grandes rasgos, un Cuando resumen. dices que estos mecanismos epigenéticos en los glioblastomas están funcionando mal, ¿qué quiere decir? Ujú. Que normalmente en este tipo de células, cuando no se están transformadas en células cancerígenas, tienen unos mecanismos que, de algún modo, unos mecanismos epigenéticos que impiden que esta célula empiece a dividirse de manera descontrolada, como ocurre en el cáncer. ¿O es que el cáncer, cuando se desarrolla, utiliza ciertos mecanismos epigenéticos para prevenir los propios sistemas de defensa de la célula que tiene frente al cáncer? Claro, esto es un poco como la historia de qué fue primero el huevo o la gallina. Es decir, algo que tenemos claro toda la gente que trabajamos en oncología es que mucha gente cree que en lo que trabaja es la causa del cáncer, ¿vale? Eso no es así del todo. Es decir, por ejemplo, tú puedes tener un gen, imagínate que tenemos un gen que lo que hace es que le dice a la célula cuándo tiene que dividirse, ¿no? Entonces, en las primeras etapas del desarrollo, ese gen se está activando. La célula tiene que dividirse para crear un individuo adulto, pasando por todas sus etapas. ¿Qué ocurre? En un tejido adulto, esa célula no puede seguir dividiéndose, ¿vale? Por ejemplo, imagínate, en este caso el neuronal, el tejido neuronal que tenemos las propias neuronas, tenemos astrocitos, oligodendrocitos, etcétera. Imagínate que ese gen, por un casual, tiene el promotor de ese gen, que recordemos es un poco la secuencia que va a marcar un poco la unión de ciertas proteínas, se van a unir a esa secuencia y Ujú. van a hacer que ese gen se active o no. Vale, pues si el promotor, por ejemplo, tiene estas marcas moleculares químicas, existen muchos casos donde las proteínas necesarias para que el gen se active no se unen. Es Ujú. decir, esas proteínas no se unen y el Claro. gen no funciona. ¿Qué pasa? Si el gen, imagínate que está impidiendo que nuestra célula se divida, de repente deja de funcionar, la célula va a dividirse y eso va a Ujú. dar lugar a un tumor. Bueno, perdón, eso va a dar lugar a una desregulación que, Sí. si se juntan otros factores que funcionen mal, puede dar lugar a una neoplasia y cursar en un tumor. Entonces, no es un mecanismo, sino que es un cúmulo de varios, digamos. Ya. Es un poco así. Entonces, digamos que el cáncer de algún modo, pero bueno, de un modo de manera, digamos, no determinista o aleatoria, utiliza a su favor estas marcas epigenéticas para poder seguir Sí, progresando como tal. sí, lo que ocurre con el cáncer, por ejemplo, y es verdad, es que funciona como la evolución. O sea, las células
en sí mismo, igual que los virus, y quiero resaltar esto, no es que sean más listos que nosotros, por ejemplo, con el tema del COVID. Las células en sí mismo no tienen la capacidad de ser más inteligentes y utilizar este mecanismo o no. Las células van a utilizar todos los mecanismos posibles que existen. Da la casualidad de que, ¿qué pasa? Si yo por un casual, la célula por un casual, inactiva este gen y prospera, es decir, que se divide, va a decir, nah, voy a inactivarlo siempre, ¿sabes? Pero Claro. las células que no han elegido inactivar este gen no van a sobrevivir, porque las Ya. células que están creciendo con el gen inactivo van a acaparar todos los nutrientes y todo. Entonces, digamos que es un poco a mínima escala una lucha por la supervivencia. Claro. Entonces, se podría decir que de algún modo hay una presión selectiva para las células en favor de convertirse en cancerígenas, porque así se dividen más, se reproducen más, vamos, generan más individuos que se asemejan comparado con células que tienen que estar en su sitio, siendo parte de los órganos de nuestro cuerpo y formando parte de líneas celulares de manera controlada. Sin embargo, si de repente te vuelves cancerígena, empiezas a dividirte a lo loco, eso es más favorable para, en teoría, bueno, de algún modo para tus genes, para esparcirlos por ahí, ¿no? Exacto, ahí le diste. Que al fondo, como decía Richard Dawkins en The Selfish Gene, todo se reduce a que tus genes quieren ser propagados. Y Mm, por un casual, si una célula da con el método para propagarse, va a seguir haciéndolo. claro. Esto Lo pasa que un poco como... es contraintuitivo, esos genes no se dan cuenta de que si siguen progresando pueden matar el individuo en el que es el ambiente en el que están ellos sobreviviendo y dejar de progresar. Pero imagino Claro, que la presión selectiva funciona más a corto plazo en ese caso. claro, eso por ejemplo con las enfermedades llega a pasar que hay muchas enfermedades, por ejemplo, que si te das cuenta, los síntomas, bueno, enfermedades, digamos que se puedan heredar, por ejemplo, el VIH o algunas enfermedades por infecciones víricas, no, bacterianas más bien, cursan síntomas a unas edades pues elevadas. ¿Por qué? Porque a unas edades elevadas lo más probable es que un organismo se haya reproducido. Entonces, Claro, ¿qué pasa? Ya sabes, la bacteria decide empezar a dar signos de la enfermedad una vez que se mete. Pues no, porque si fuera así, no estaría viva. Y un casual que hace millones de años una bacteria eligió dar, o sea, afectar al individuo años más tarde y se vio que prosperó y se repartió. Entonces es la que es habitual, por eso las enfermedades son así. Y eso pues pasa un poco con los genes. Al fin no lo sabes, uf, actúan sin saber.